Ok, vamos a comenzar. Buenas tardes. Bienvenidos a la 21ª edición de Stay at Home and Learn de UNAVRIT Panamá, Logia Irving Saab y Carlos Zelenka, que trata sobre cuáles son los retos empresariales en el periodo post-pandemia, nuevas tendencias en el manejo de empresas para el futuro. Primero, antes que todo, queríamos dar la bienvenida a este panel de alto nivel. La verdad que les agradezco a todos por estar acá con nosotros. Nos está acompañando Jackie Byrne, CFO del Grupo Byrne, Gustavo Manrique Sala, socio director de Estratego, Carlos Arauz García, CEO y fundador de Fidinem y Financial Service, y su servidor acá para moderar el evento. Stay at Home and Learn es un evento que estamos haciendo de forma semanal vía Zoom, en donde hemos tratado diversos temas como son liderazgo, emprendimiento, innovación, educación, historia, cultura, artes, medicina, psicología, coaching, negocios, temas financieros, económicos, del sector público, privado y comunicación social. Esta ahora es una oportunidad para hablar con temas de empresas, temas de tendencias, temas de cómo vamos a manejar las empresas acá al futuro, las nuevas tendencias que se están viendo con estas nuevas realidades a raíz del periodo post-pandemia. Creo que estamos en un momento muy adecuado, donde el país está pasando por temas complejos y retadores, en unas nuevas realidades, con unos niveles de incertidumbre en donde nos tenemos que acostumbrar a este tipo de manejo de empresas bajo estos ambientes. Entonces yo creo que tenemos aquí un panel de primera que nos van a compartir y nos van a apoyar a entender y asesorarnos un poquito de qué es la mejor forma de manejarnos de aquí en adelante. Entonces, para arrancar, en el caso de Jackie Byrne, Jackie nos va a hablar un poquito de cómo uno se puede reinventar ante los nuevos retos empresariales en estos tiempos. Ella nos va a hablar 3 o 4 temas del tema, yo creo que van a ser bien interesantes. Y antes de pasarle la palabra, quería decirles quién es Jackie Byrne, que muchos de nosotros conocemos y apreciamos mucho también. Jackie Byrne es actualmente director financiero de Empresas Byrne, una compañía panameña familiar de desarrollo inmobiliario, construcción y turismo. Al ser Empresas Byrne una empresa, una corporación verticalmente integrada, la señora Byrne es también directora de la División de Responsabilidad Social Corporativa y supervisa los departamentos de arquitectura y diseño de interiores. Adicionalmente, Jackie es la vicepresidenta de la Casa de Valores Inverti Securities. Ella es un miembro activo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa PEDE, donde fue secretaria de Finanzas durante el 2016-2017 y vicepresidente en la misma organización del 2017 al 2018. Ha sido presidente del Comité de Responsabilidad Social y Ética y Secretaría de Educación de Cultura del 2019-2020. Jackie también está muy involucrada en los programas culturales y sociales del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, donde ocupa un asiento en su junta directiva como tesorera. Jacqueline es también miembro activo de la Asociación de Mujeres Directoras de Panamá. La señora Byrne fue reconocida en el libro Those Who Inspire Panama por su trabajo en la iniciativa de paridad de género y como directora de responsabilidad social empresarial por la revista Forbes Centroamérica. A nivel académico, Jackie posee una licenciatura en la administración de empresas de Goizueta Business School y una licenciatura de historia, el arte de Emory University y estudios en Harvard Graduate School of Design en arquitectura. Posee un diplomado de gestión de responsabilidad social de la Universidad Tecnológica de Panamá y un posgrado en Behavioral Statistics de London School of Economics. Adicionalmente está certificada por el IFC Banco Mundial como miembro independiente de juntas directivas. Bueno, Jackie, bienvenida. Nos encanta estar contigo. Bueno, el grupo que tú representas es un grupo muy importante que siempre ha marcado una diferencia. Yo admiro mucho porque tiene unos valores muy, muy bonitos y unos valores que han mantenido en el tiempo, y yo creo que por eso nos gusta tenerte aquí en este panel para que nos comentes un poquito cómo están haciendo ustedes o qué nos recomiendas en general a las empresas de cómo reinventarnos ante estos nuevos tiempos. Adelante, Hola, Jackie. hola compañeros panelistas, la verdad que encantada de poder participar en estos temas de aprendizaje. Yo siento que eso es una de las buenas cosas que ha traído esta crisis, es que nos ha dado un hambre de aprender desde casa. Y este tipo de programas son para eso, para compartir lo que hemos aprendido de estos temas. Con el tema de la pandemia, yo siento que hay un dicho que no me gusta, que es eso de la nueva normalidad.
Yo no quiero esa nueva normalidad. No hay forma que aunque me le pongan la palabra nueva, no me parece que eso va a ser. Y yo sí siento que a la hora de analizar el futuro de las empresas, debemos separar esa nueva normalidad de la futura realidad. En el mundo no es la primera pandemia que pasamos, digo, gracias a Dios habían pasado muchos años desde la última, pero se supera y hay cosas que no cambian en la parte emocional y psicológica de la persona. Entonces a mí me gusta pensar en esta crisis en dos sectores, que es la parte de tendencias temporales y otros cambios de la forma de ser de la persona ya más permanente. Y quisiera partir de eso porque yo creo que muchos de los retos y otras cosas vienen de poder seccionar qué nos va a quedar de la crisis y qué vamos a superar. Y a nivel de qué vamos a superar, por lo menos yo pienso que el tema del distanciamiento social, eso no está para quedarse. Yo creo que estamos muy, muy acostumbrados a estar muy de cerca. Espérate un momentito, aquí tengo poco distanciamiento social de la hija. Temas de trabajar desde casa. Y bueno, el tema también, o sea, la parte del distanciamiento social, yo pienso que es parte de nuestro ADN social, por lo cual yo pienso que eso no va a ser permanente. Eso es un tema temporal hasta que encontremos una vacuna o tratamientos efectivos del COVID-19 que bajen el nivel de mortalidad. Cosas que yo sí siento que sí van a estar permanentes es el tema de higiene y limpieza. Todo lo que es biosanidad. Eso está para quedarse. Y eso va a impactar todas nuestras funciones en el futuro, incluyendo el tema de presencial a la hora de trabajo. Basando en eso, entonces tenemos lo que vamos a ver ahora en tendencias que son directamente relacionadas a salir de la pandemia o estar en ese periodo de apertura. Hay temas de qué va a pasar en el futuro y dónde yo quiero invertir para poder atender el comportamiento post-pandémico. Entonces, yo sí siento que el virus debe sacar lo mejor de nosotros. Cuando tú me invitaste, yo me puse a leer un poco del tema de la logia y hay una palabra en hebreo que a mí me gusta mucho, que es tzedekah, que es el tema de no solo caridad, sino de solidaridad. Y para estos tipos de eventos que nos tocan como país, nos tocan como humanidad, es muy importante que tratemos de ser humanos y de ser tzedekah. No sé si se hace como verbo, no sé si estoy... Sí, tzedakah. Entonces, el tema de solidaridad es muy importante. Como reto que veo muy de acuerdo a nivel de reapertura, primero es aperturar. Nosotros en nuestro sector estamos bloque 3, bloque 4 y no sé si alguno estará en bloque 5, el nivel de turismo, o sea, yo no sé si ni estamos en el bloque aún, es un reto enorme. ¿Qué pasa con este retraso en las aperturas? Nosotros somos creadores de empleo masivos a la población, tanto en construcción como en turismo, por lo cual es un tema que hay que prestarle muchísima atención, porque si estamos hablando de superar temas pandémicos de salud, necesitamos salud completa, no solamente a nivel de contagio, sino a nivel de tener el sistema inmunológico preparado, y eso es a nivel de una buena alimentación, una buena sanidad, que tiene una parte económica arriesgada a eso. A nivel de retos, definitivamente, salud lo primero, tenemos que superar el COVID, estamos esperando que esa vacuna salga, que los tratamientos cada vez avancen más y que la mortalidad, como lo dije anteriormente, la superemos. Y entonces, también otra cosa que es súper importante es la parte de transmisión de confianza. Este virus es invisible, no lo vemos, sabemos que existe, sabemos que nos afecta, mas sin embargo, no lo vemos. Entonces, lo que la persona, tanto el empleado como el empleador, como el inversionista, necesitamos crear ese ambiente de confianza, ese ambiente de esperanza. Y lastimosamente, desde los medios hasta el gobierno,
no nos están impregnando suficientemente confianza en el mercado. ¿Qué es lo que necesitamos? Queremos saber que lo superaremos, queremos saber que esto no va a ser para siempre. Tenemos que tener fechas. Si se tiene que mover, se moverán. Pero sí necesitamos esa hoja de ruta que nos lleve para todo lo que es reactivación económica y reactivación de toda la parte de la población, que es muy necesario, como yo lo mencionaba, para mantener la salud. Siguiendo esa línea de impregnar confianza y esperanza, yo veo con muy buenos ojos toda la parte de inversión extranjera. A pesar de que a veces nosotros vemos Panamá, nos involucramos mucho en el día a día, que si hay algún escándalo, que si problemas de gobernabilidad, que si problemas de todo tipo, todavía a nivel internacional Panamá se ve muy bien. Los números y las últimas proyecciones, aunque sean que el próximo año nosotros vemos que hay disminuciones, que hay definitivamente tiene un impacto, que eso es lo que es, pero si lo vemos en comparación a la región, vemos una recuperación mucho más positiva que el resto de los países centroamericanos. Entonces nosotros tenemos que ver el vaso medio lleno, no medio vacío, y ver cómo podemos atraer a todos esos otros ciudadanos de otros países que están más golpeados, que están buscando proteger sus inversiones, que están buscando expandirse y aprovecharnos de eso. Nosotros hemos sido un país muy exitoso en atracción extranjera. A través de ya los últimos 20 años, toda la parte del boom a nivel inmobiliario y turístico ha sido producto de una confianza del mercado extranjero en Panamá. Tuvimos la ola de los canadienses, tuvimos la ola de los americanos, tuvimos la ola de los venezolanos, y seguimos siendo un país atractivo, pero nosotros mismos como panameños tenemos que empoderarnos y empujar para que esto se mantenga y se proyecte. Y para mí, yo siento que es muy importante ver dónde va a ser nuestro siguiente mercado de inversión extranjera. Estamos muy pendientes de ver qué pasa en las elecciones de Estados Unidos. Nosotros siempre hemos estado relacionados a Estados Unidos económicamente desde que nuestra moneda, que es el dólar. Así que eso es un tema que nos va a impactar justo en la parte de la apertura post-pandemia. Y además de eso, bueno, más temas de lo local, qué podemos hacer de, como dice, de Panamá hacia adentro, impulsar y apoyar todo lo que es el comercio local, ayudar a nuestros vecinos, comprarle al de al lado, intentar importar menos, consumir lo local. A mí hay 3 palabras que me encantan en esta pandemia, que son el tema de local, saludable y la parte de solidaridad. Son 3 temas que yo siento que eso vienen porque vienen. Y la parte local, yo siento que con esto de las pandemias, muchos países están revisando nuevamente toda la parte de independencia alimentaria. Y nosotros llevamos años diciendo que hay que apoyar el agro, que hay que producir localmente, que hay que exportar, y no llegamos a que eso de verdad coja carrera y se impulse, desde que todavía tenemos una cadena de frío no terminada, tenemos un mercado que todavía le falta un poco de medidas, incluso una adaptación al tema post-pandémico en el nuevo Merca Panamá. Así que sí tenemos muchas cosas que podemos trabajar a nivel interno también. Y que yo sí siento que en esa parte estoy súper confiada porque el panameño de las empresas privadas le encanta superar las expectativas. Yo quiero pensar en eso, compañeros empresarios que dicen, este es mi país, aquí está mi inversión, y haga lo que haga el gobierno, yo voy a seguir trabajando. Esa es nuestra posición también como empresa privada, es de que yo voy a trabajar por mis inversiones y por mi país, y hay que seguir adelante. Y yo siento que en esa parte local vamos a dar la milla extra como empresarios y vamos a sorprender a muchas personas en la recuperación. Yo quisiera ser muy positiva al respecto. Y toda esa parte de creer y como dice, todo eso viene de la parte de la confianza que se crea en el mercado, es la parte de retomar los empleos. Si el empresario está confiado, si el empresario tiene ganas, el empresario crea empleos. Y allí es donde la parte clave que nosotros necesitamos que nos dejen trabajar.
necesitamos que nos apoyen a abrir de una forma paulatina, ordenada y siempre pensando en la salud del trabajador primero, pero hay que abrir porque la economía debe comenzar a reactivarse. Poco a poco, pero tiene que comenzar. Necesitamos una hoja de ruta. Eso para mí es esencial. Y bueno, a nivel de turismo, quería darles un pequeño pantallazo de cómo nosotros lo vemos. El turismo ha sido uno de los temas que ha sido golpeado enormemente. Están los aeropuertos cerrados, la pandemia se movió mucho a nivel aéreo, o sea que este es un tema que ha sido muy relacionado a COVID-19. ¿Qué hemos visto en lugares donde ya la pandemia va mucho más avanzada, ya ellos tienen más meses con esto? Hemos visto que la persona no ha perdido las ganas de viajar. En este periodo podemos decir que se queda en casa, pero igual, eso yo siento que es una tendencia temporal. A la larga, yo siento que permanentemente las personas van a volver a viajar, porque es un tema aspiracional. Las personas siguen pensando en que es algo que ellos quieren hacer por un tema de vida. ¿Qué va a cambiar un poquito? Definitivamente, como yo les decía, el tema permanente de higiene y sanidad. Vemos que va a haber un cambio de toda la última tendencia de los Airbnb y alquileres individuales a un tema más hacia marca, porque la marca tiene un estándar garantizado de higiene, y eso nosotros sí lo vemos como una tendencia turística global. Por ahora, en los primeros 1 o 2 años, vemos también mucho más repunte en el tema de turismo de aventura, ecoturismo, todo el tema de turismo al aire libre. Vemos que eso todavía tiene bastante aceptación. El tema de cuándo va a pasar todo este repunte en turismo dependemos no solamente de cuando Panamá abra, sino que todos los aeropuertos abran. Porque eso lo que crea es la confianza global en el movimiento. Y para eso todavía yo siento que tenemos que tener una movilidad internacional mucho más recuperada. Y todavía vamos a tener que esperar un poco para toda esa movilidad internacional. Pero yo sí pienso que viene y que la gente va a seguir viajando y que el turismo está recuperándose relativamente más rápido de lo que pensamos originalmente que nos iba a tomar. Esta semana Royal Caribbean sacó sus cifras y salieron muy positivas, que las personas ya comienzan a reservar 2021 y no reservas de cancelaciones 2020, sino reservas nuevas. O sea que sí vemos un público esperanzado en un año poder retomar todos sus planes de viaje. Así que aquí en Panamá, si nos ponemos las pilas, también podemos montarnos en ese bello carrito que es el turismo, que para nosotros como grupo ha sido un tema de soñar y volverlo realidad, el tema del turismo en Panamá. En eso quisiera hacer la nota de que me encantaría que finalmente tengamos una identidad país para mercadear. Todavía yo siento que jugamos con demasiados elementos a nivel de promoción turística, y yo quisiera también, si alguien me está escuchando, que esa identidad turística sea en base a lo que tenemos y no lo que quisiéramos tener. Muchas veces promocionamos lo que no tenemos. Promocionamos lugares donde no tienen buenas carreteras, donde no hay baños, donde no hay cuartos de hoteles. Promocionemos lo que tenemos. Tenemos muchísima inversión en turismo y debemos enfocar en mover lo que ya tenemos y no vender lo que no tenemos, porque tenemos mucho para ofrecer. Y yo en esa parte le estoy hablando de la ciudad. En la ciudad de Panamá hay muchas habitaciones que necesitamos promocionar. Y quisiera ver que en este gobierno, con esta reapertura, le ponga prioridad a dónde está la masa de inversión en el país, que para mí es la ciudad de Panamá y algunas playas muy específicas donde hay unas inversiones también multimillonarias. Y bueno, ese es mi pantallazo. Gracias, Jackie. La verdad que muy buena tu visión y me gusta tu optimismo, el cual comparto, que todos tenemos que aportar y salir adelante en ese sentido. De las cosas que, para resumir rápidamente lo que comentas, bueno, me gusta mucho el tema, lo que hablas tú del tema del turismo, la importancia de tener el tema, o sea, que la nueva normalidad o normalidad que vamos a llamar va a ser más que un tema de higiene y limpieza. Entonces yo creo que es clave el tema de la marca que garantice las medidas y los protocolos de higiene y de seguridad que son necesarios para lo que es la reapertura y para, obviamente, todo el tema de evitar un brote de la pandemia de ese lado.
y también promocionar lo que uno tiene. Yo creo que Panamá tiene tanta infraestructura, tantas habitaciones, hoteles, o sea, y entonces es mejor promocionar donde hay toda esa infraestructura porque hay muchísimo y que hay que Sí. promocionarlo más. Yo creo que en eso estoy de acuerdo contigo. Y bueno, y por último, bueno, el tema de la solidaridad, del bien común, yo creo que es clave lo que tú mencionaste con la palabra Sedacá, que también significa aportar, o sea, ofrecer, más, o sea, lo que es dar, eso también lo usamos nosotros en la comunidad como para apoyar a otros, ¿no? A ofrecer, ¿no? Y apoyar a otros. Entonces yo creo que gracias por compartir eso de ese lado. Y bueno, yo creo que también para terminar es la inclusión. Todo el país tenemos que ser parte de esta reactivación y urge todo el tema de la reactivación para que se empiece a dinamizar. Entonces, gracias por participar. Ahora quisiera para que pase el siguiente panelista para que converse con nosotros. Sería Gustavo Manrique Salas, que nos va a hablar de las nuevas tendencias en el manejo de empresas y marcas para el futuro. Bienvenido, Gustavo. Gracias por estar con nosotros también. Déjame un poquito dar la biografía de Gustavo para los que no lo conocen, aunque es muy conocido en Panamá. Como profesional de la comunicación, Gustavo construyó una sólida y reconocida carrera de consultoría en los campos de gestión de la reputación, manejo de crisis y comunicación estratégica para importantes empresas nacionales y multinacionales. Esta experiencia le llevó a convertirse en el 2005 en uno de los socios de Estratego. Es miembro activo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APEDE y de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, de la cual fue también miembro de su junta directiva. Fue fundador y coordinador del Comité de Empresas CEM de Panamá y actualmente forma parte del grupo de mentores del Centro de Innovación de la Ciudad del Saber. Gustavo es conferencista internacional y facilitador experto en diversos talleres de comunicación estratégica. Su agudeza analítica le ha permitido convertirse en un destacado articulista en revistas nacionales e internacionales, así como columnista al Diario de la Prensa. Acumula en su haber más de 500 artículos sobre temas de comunicación, estrategia, reputación y sostenibilidad. Y sus trabajos han sido publicados en libros Comunicación Estratégica, Venezuela y Crisis, Fusiones y Adquisiciones en Argentina. Bueno, tenemos un panelista de primera que nos va a hablar. Gustavo, bienvenido nuevamente, así para que nos hables un poquito para ti cuál es la visión de las nuevas tendencias en el manejo de empresas y marcas para el futuro, sobre todo también el tema de marcas, que creo que es algo de interés para la audiencia. Gracias. Bueno, un saludo, Eddie, a Carlos, a Jackie y a todos los que nos ven. Rápidamente los voy a poner en contexto. Desde que empezó la pandemia, creo que todas las industrias han comenzado a repensar su futuro. Y repensar su futuro es una exigencia. Es decir, si no estamos evaluando cuáles son las nuevas realidades que van a emerger en los próximos meses, en los próximos años, probablemente vamos a ser empresas que van a estar obsoletas desde el punto de vista de su pensamiento estratégico y desde su punto de vista de capacidad de ejecución y oferta. Así que creo que es importante prestar atención a algunos elementos de lo que nos está diciendo el entorno, y particularmente en Estratego estos 4 meses han sido muy intensos, manejando las mismas variables de siempre, pero en condiciones completamente distintas y con objetivos completamente distintos. Las 3 variables claves que nosotros estamos viendo son: una, tiene que ver con el mundo interno de la empresa, lo que es el interior de las organizaciones. Y ahí los cambios son profundos, voy a hablar de eso ahora. El segundo ámbito tiene que ver con el mercado. ¿Cuáles son los elementos que están comenzando a cambiar en el mercado? Y cómo nosotros como organización, independientemente del tipo de negocio en el que estemos, tenemos que hacer una lectura clara del mercado para adaptarnos o innovar sobre esas exigencias o expectativas que hay allá afuera. Y el tercero, que no es menos importante, es la sociedad. Yo siempre he dicho que hay modelos de negocios distintos. Está el business to consumer, B2C, está el B2B, business to business, pero los modelos de negocio hoy, las empresas hoy, tienen que ser business to society. Es decir, tienen que ver a la sociedad como un gran stakeholder y preguntarse sobre mi propósito, cómo yo agrego valor a la sociedad. Ahí está una expectativa clara de lo que la gente, sean consumidores o clientes o no, esperan de una marca. En el primer aspecto, que es el ámbito interno de las organizaciones, quisiera compartir con ustedes 4 aspectos que al menos nosotros hemos estado trabajando durante estos 4 meses. Y el primero es el engagement de los empleados. Estas circunstancias actuales
la leemos nosotros no como tiempos de cambio. Hay muchos cambios, pero realmente es un cambio de era. Las variables están comenzando a cambiar, pero de una forma disruptiva, completamente distintas a la manera como se entendían en el pasado. Entonces, el componente de establecer el compromiso de los empleados con el futuro de la organización es clave. Cuando tú tienes colaboradores a los cuales les tienes que suspender sus contratos temporalmente, o colaboradores a los cuales le haces reducción de jornada, o incluso cuando tienes un segmento de colaboradores que tienes que liquidar, como está pasando en Panamá y está pasando en la mayoría de los países del mundo, la gran pregunta que uno se hace es, ¿cómo yo mantengo el clima interno para mantener la productividad, alimentar la organización para poder despegar en el futuro? Entonces, el trabajo de liderazgo de los CEOs y el engagement a través de la comunicación interna, a través de la comunicación que se pueda dar a través de los distintos canales de comunicación, hacen posible que el empleado se comprometa con su marca, entienda la circunstancia y trabaje para superar esa circunstancia. Entonces, en el mundo interior nos hemos encontrado que la mayoría de las organizaciones lo que nos están pidiendo es ayúdame a lograr el engagement de mis empleados. Lo segundo es la experiencia del empleado, es cómo trabajas con ellos. Nos hemos preocupado mucho en el cliente, hablamos de la experiencia del cliente, el marketing experience, y nos hemos olvidado del empleado. Bueno, hoy día, en términos de reputación, los estudios lo que nos están diciendo es que la reputación de las marcas tiene como gran indicador la manera como está tratando a los empleados en estos momentos. Por lo tanto, la experiencia del empleado en esas situaciones de buenas historias que contar o incluso de malas noticias, tiene que ser una experiencia basada en la responsabilidad, en el profesionalismo y en la transparencia. Lo tercero, que es fundamental para mí, es el cambio de cultura corporativa. Las empresas familiares, estoy seguro que aquí en este webinar hay cantidad de personas que dirigen empresas familiares, tienen un reto muy importante. Las culturas corporativas que están ancladas en paradigmas tradicionales, las de mi abuelo, las de mi padre, son culturas corporativas que están en riesgo, porque los paradigmas que rigen los modelos de negocios actuales son completamente distintos. Entonces, cuando nos encontramos estructuras, sobre todo las familiares, donde alguien dice, es que siempre lo hemos hecho así, ¿por qué lo voy a cambiar? Ahí tienes un problema. Esa respuesta está destinada a que la empresa sea obsoleta en el cortísimo plazo, porque la velocidad que estamos viendo de las exigencias que hay en el mercado son mayores. Y si no haces el ajuste en la cultura corporativa, pierdes una ventaja competitiva, que es fundamentalmente el alma de la organización. Entonces, entender la cultura corporativa como un elemento de ventaja competitiva y no como un intangible que no hay que gestionar es fundamental. Y lo cuarto que quiero compartir en el ámbito interno es la claridad del propósito. Nosotros hablamos de misión, visión y valores, pero hoy en día las marcas están hablando de propósito. El propósito se traduce en cómo mi empresa o cómo mis marcas crean valor a la sociedad. Porque la vara con la cual nos van a medir ya no es solamente si somos exitosos financieramente o si tenemos una gran cuota de mercado. La vara con la que nos van a medir es qué estoy aportándole yo a la sociedad. Y cuando uno ve la manera como las corporaciones en el mundo están actuando de cara a la sociedad, uno se da cuenta de que las expectativas de la gente están allí. La gente quiere saber cómo tú como empresa y cómo tu marca me puede ayudar a mí o puede ayudar a la sociedad a superar los problemas que nos rodean. Así que esos son 4 elementos en el aspecto interno. El engagement, la experiencia del empleado, la cultura corporativa y el propósito. Luego pasamos al mercado. Y el mercado es una locura. Lo que estamos encontrándonos en el mercado son elementos que están distorsionando también los patrones tradicionales de cómo nos relacionábamos con el cliente o el consumidor. Lo primero es la omnicanalidad. Y cuando hablamos de omnicanalidad, de alguna forma lo que estamos viendo es que ante segmentaciones que son uno a uno, ya esas segmentaciones por grupos homogéneos, donde yo decía, bueno, una persona de nivel socioeconómico A, B, que tenga ingresos de tal monto, que tenga una educación de tal monto, eso se acabó. Realmente ahorita las plataformas digitales y todo el tema de digital marketing lo que nos está permitiendo es segmentar casi persona a persona. De tal forma que tenemos que comenzar a entender ese concepto de omnicanalidad como la forma de estar presente en la vida de las personas a través de distintas experiencias, ¿no? A través de distintos canales de comunicación.
Lo otro tiene que ver con escuchar al consumidor. Y me encantó Jackie porque ella dijo algo. Hay cosas que no van a cambiar, hay cosas que tenemos que preservar. Bueno, sí, en el comportamiento del consumidor, los hábitos van a cambiar. Claro que sí, lo estamos viendo. Jackie decía, bueno, me gusta mucho esa palabra de la salud. Ahorita todo el mundo, bueno, veo mucha gente trabajando en proyectos de emprendimiento de comida vegana o comida keto, o mi hija, por ejemplo, tiene una empresa de galletas y está empezando su proyecto de emprendimiento. De tal forma que sí, los hábitos del consumidor van a cambiar, pero los gustos no van a cambiar. Los gustos de las personas se van a mantener. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo sobre la base de esos gustos que yo he detectado de la persona, que se van a mantener en líneas generales, yo le creo una mejor experiencia? Yo me adapto a esos nuevos hábitos de consumo. Hay un caso interesantísimo que tiene que ver con esa escucha del consumidor. Y es lo que estamos viendo de las grandes corporaciones, es el modelo de relación direct to consumer. Nos estamos encontrando que la fábrica te está poniendo en tu casa los productos. Entonces, ya yo no tengo que ir al supermercado a comprar pollo, o comprar galletas Pascual o café Durán. Yo perfectamente puedo pedirle a ellos a través de una página web que me traigan el producto a mi casa. Entonces, es de la fábrica a mi casa, directo al consumidor. Esos son cambios de hábitos importantes donde yo comienzo a entender que mi manera de comprar y mi manera de consumir puede ser distinta y puede ser más eficiente. Un cuarto aspecto, y Jackie también lo dijo, Jackie habló de solidaridad. Y yo llamaría a la solidaridad, que es muy importante como concepto. Tenemos que ser solidarios porque las poblaciones cada vez son más vulnerables. El concepto de la empatía. Si uno ve la pirámide de Maslow, prácticamente la pandemia, al menos en Latinoamérica, nos está regresando a las necesidades básicas, alimentación y trabajo. Dentro de la pirámide, esos conceptos de trascendencia no son tan importantes. Cada vez más, una mayor parte de la población tiene que vivir del día a día. Incluso segmentos de clase media o clase media baja, que en un momento dado era impensable que estuvieran en la base de la pirámide, están regresando a la base de la pirámide. La gran pregunta es, ¿cómo las empresas pueden ser parte de la solución a estos problemas socioeconómicos que se están presentando? Entender que ya el consumidor no es igual, ni el poder adquisitivo va a ser igual como el que teníamos en el pasado. Muchas de esas personas de clase media ya no van a poder consumir como consumían porque sus necesidades básicas de educación, alimentación y seguridad las tienen que cubrir. Así que ese concepto de solidaridad y empatía que tienen que atender las marcas y las corporaciones hacia sus colaboradores, pero también hacia afuera, es fundamental. Otro elemento es la innovación y la convergencia creativa. La innovación se refiere a algo que todos conocemos y es que tengo que buscar formas de generar soluciones innovadoras a problemas. Cómo yo creo productos, cómo desarrollo servicios que sean innovadores, que realmente llamen la atención al segmento al que voy dirigido. Pero la convergencia creativa es muy poderosa. Estamos viendo empresas que se están uniendo para crear negocios juntos. Empresas que podían ser competencia o que no tenían nada que ver entre sí, comienzan a ponerse de acuerdo a trabajar de la mano. Por ejemplo, recuerdo hace poco tiempo Coca-Cola hizo una alianza con las pastillitas Tic Tac. No sé si conocen esas pastillitas Tic Tac, sabor a naranja, que las encontramos siempre en los anaqueles al salir del supermercado. Bueno, resulta que Coca-Cola le dijo a Tic Tac, vamos a sacar una pastilla Tic Tac con el logo de Coca-Cola y cuando te la comes sabes a Coca-Cola. Entonces te comes tu Coca-Cola en una pastillita Tic Tac. Bueno, la convergencia creativa pasa por eso. O pasa, por ejemplo, lo que hizo Hublot, que Hublot es una relojería muy reconocida del mundo de alto lujo, que hizo una alianza con el maestro Cruz 10 y le metió un cuadro cinético al reloj adentro y es Hublot Cruz 10. Bueno, es la manera de agregarle valor a un commodity como un reloj. Entonces, la convergencia creativa comienza a cobrar gran importancia. Cómo yo comienzo a establecer alianzas y acuerdos con sectores que parecen no tener nada entre sí, ninguna relación entre sí, pero donde hay mucho valor que producir. Y el último entorno que es importante después del interno y del mercado es la sociedad. Y la sociedad al final del camino es la que le va a dar la licencia social a las marcas y a las empresas para subsistir o desaparecerlas. Y un elemento clave aquí es el escrutinio público. El escrutinio público sobre las empresas y las personas y los CEOs es cada vez mayor. Les pongo un caso. Roger Federer es el amo de la buena reputación. Todos saben quién es Roger Federer, el mejor tenista del mundo, de la historia, un tipazo, además es suizo, por lo tanto es casi perfecto.
Bueno, Roger Federer tiene sus miles de millones de dólares que gana en un banco en Suiza. Un banco que, por cierto, le da préstamos a empresas que están explotando combustibles fósiles. Bueno, apareció una niña que es muy astuta, muy avispada, que se llama Greta Thunberg, y le puso un tweet a Roger Federer y le dijo: Roger, tú que hablas de cambio climático y estás comprometido con el ambiente, ¿cómo es posible que tengas tu plata en un banco que está financiando combustibles fósiles? Expuso al amo de la reputación en Twitter. Todo el mundo se enteró que Roger Federer tiene la plata en ese banco, que ese banco explota combustibles fósiles que afectan el medio ambiente. Y Roger Federer tuvo que devolverle a Greta Thunberg una respuesta muy elegante, diciéndole cuál es su compromiso, pero al final quedó expuesto. Eso pasa con cualquier empresa o cualquier persona. Si pasa con Roger Federer, puede pasar conmigo mañana. Entonces, las comunidades son cada vez más activas. Por lo tanto, los elementos de sociedad tienen que ver con la sostenibilidad. Las empresas que no trabajen hacia una economía circular, hacia una economía de bajo impacto ambiental, son empresas que van a tener sus días contados, o por regulaciones, o porque los mercados se le van a cerrar porque simplemente no van a aceptar sus productos. Lo otro es la transparencia. Señores, la transparencia tiene riesgos, pero tiene beneficios. Lo bueno de la transparencia es que de alguna manera te posiciona como un ente confiable, que es otra palabra que utilizó Jackie, la confianza. Entonces la transparencia te genera confianza. Y si tú generas confianza en tus stakeholders, más gente va a querer consumir tu producto y más gente va a querer hacer negocios contigo. Así que la transparencia es fundamental y creo que Carlos va a hablar de eso porque tiene una experiencia muy grande en banca donde la transparencia es un elemento fundamental en adelante. Luego están las marcas activistas. Ya yo no me creo ese tema de que si yo me pinto la cara, si fuera mujer, si yo me pinto la cara con tal producto, voy a parecer a Michelle Pfeiffer, como nos vendían eso antes. O si me monto en tal carro, me voy a parecer a Brad Pitt. Oye, la verdad es que yo nací feo y me voy a morir feo. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada contra eso. Entonces, la nueva generación ya no se cree esa historia aspiracional de que las marcas van a permitirme parecerme, no sé, a Messi si me pongo un zapato Adidas. No es así, la gente no se cree esa historia. La gente lo que sí se cree es qué nivel de compromiso tienes tú con los problemas reales de la sociedad. Entonces, cuando Corona, que es una cerveza muy reconocida, sale en una campaña a decirle a Donald Trump que lo que está haciendo con los mexicanos no es aceptable y que América no es Estados Unidos, América somos todos, es una respuesta política de una empresa que tiene millones de dólares en intereses en los Estados Unidos. O cuando Mercedes le dice a sus pilotos, o sus pilotos le dicen a Mercedes, trabajemos por el Black Lives Matter y apoyemos este movimiento. Bueno, entonces de alguna manera se están metiendo a hablar de temas que antes eran muy sensibles, como la diversidad racial, la inclusión o la equidad de género. Entonces el activismo de las marcas es cada vez más importante. Tenemos que estar preocupados por entender cómo el propósito de mi marca se conecta con los problemas reales de la sociedad. Así que bueno, yo creo que con esto les he dado un panorama de los tres elementos que yo creo que hay que atender: el interno, el mercado y la sociedad, cada uno con sus variables que han cambiado drásticamente. Y bueno, le dejo el tiempo ahora a Carlos para luego contestar las preguntas que bien tengan. Muchas gracias. Gracias Gustavo. La verdad que una presentación bien completa, la verdad que me gustó mucho y nada más quería traer unos temas que me parecen interesantes y comparto. Definitivamente tú das mucho énfasis en el colaborador o en el empleado, que eso es vital para tenerlo conectado, el que se queda, y es clave. Y ahora el elemento emocional es primordial para salir adelante las empresas y estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, y las empresas familiares tienen que seguir trabajando en sus gobiernos corporativos, como mencionaste. Lo otro que comentaste, las alianzas en marcas, esas marcas compartidas y alianzas entre marcas, eso cada vez se va a ver más, porque hay que buscar eficiencias y ya las marcas no sobreviven solas y llama la atención que sean cosas totalmente diversas. Cada vez más ese tipo de campañas en conjunto son interesantes. Y por último, de mi experiencia en los bancos, lo que tú decías, la parte de la conciencia ambiental, todo el tema, y eso en la banca se ve mucho porque las últimas emisiones previo a la pandemia de bonos eran los llamados bonos verdes, que al final, si tú ves el esquema financiero, es el mismo que cualquier bono corporativo. ¿Qué es lo que cambia? El mensaje, el propósito, la conciencia ambiental, la sostenibilidad que tú mencionas, las buenas prácticas de los principios de Ecuador o los principios que rijan de aquí en adelante. Y entonces lo que cambia es el inversionista, porque ya hay inversionistas, como tú bien dices, que está viendo más los temas, ¿sabes?
le da mucha importancia a eso y a la hora de decidir su inversión se deja guiar más por eso que quizás por otros parámetros del inversionista del pasado. Y por último, lo vemos mucho en Estados Unidos y en otros mercados, e inclusive en Latinoamérica como Panamá, la conciencia de la comida orgánica, ves empresas quebrando, por ejemplo, empresas de la leche normal, porque ahora lo que es la leche de las pepitas de Marañón o la de almendra, ahora tiene mucho más empuje porque tiene el tema de conciencia de salud, que tanto tú como Jackie lo mencionaron cada vez y más ahora, en estas épocas lo tienen. Bueno, gracias Gustavo. Ahora le paso la palabra a Carlos Araúz García. Carlos nos va a hablar de los desafíos empresariales de pandemia y cómo enfrentarlos para lograr un crecimiento sostenible. Bienvenido, Carlos. Quería hablar un poquito de su biografía para que lo conozcan y algunos ya los conocemos. Carlos Araúz García es fundador de Fidinem Financial Services, firma creada para proveer una asesoría financiera diferenciada a empresas y personas. Fue vicepresidente ejecutivo gerente general de bancos en Panamá y cuenta con una destacada trayectoria en el entorno financiero regional. Araúz es columnista y autor de artículos publicados en medios impresos como Capital Financiero y el Diario de la Prensa. Es director del segmento Conexión Financiera, transmitido por EcoTV. Fue nombrado en 2 ocasiones, 2004 y 2008, por el semanario, Capital Financiero, como una de las personas más influyentes en negocios en Panamá, por debajo de 40 años, y ha trabajado para reconocidos bancos multinacionales, viviendo en México, El Salvador, Canadá y República Dominicana. Nacido en Caledonia, ciudad de Panamá, Araúz se hizo acreedor de una beca académica para estudios superiores universitarios en Tennessee, Estados Unidos, donde recibió una doble licenciatura en Economía y Finanzas con un subgrado en Matemáticas y tiene una maestría en negocios en Nova Southeastern University. Araúz es un fellow del Aspen Institute y del Central American Leadership Initiative Cali. Araúz es vicepresidente de Fundación Cali Cantos del año 2009, donde ha participado de manera activa en la expansión del programa CAPTA, Capacitación para el Trabajo, y ha apoyado el programa Enlaces Hoy día ejecutado por la Fundación Espacio Creativo FS, programa que ha cambiado vida de jóvenes y sus familias a través de la danza. Es viceministro de la Federación Panameña de Baloncesto, replanteando modelos que ha permitido el desarrollo del deporte en Panamá. Araúz reside en Panamá y tiene 2 hijos, Julián y Valeria. Bueno, Carlos, gracias. Muy bonito currículo y muy completo, y la verdad que creo que nos puedes dar, en base a tu experiencia que te hemos escuchado en otros foros, incluyendo en la televisión y en medios de comunicación y redes, creo que nos puedes dar una visión interesante de cuáles son estos desafíos entonces que vamos a tener las empresas y cómo vamos a lograr ese crecimiento sostenible. Adelante, Carlos. Gracias. Muy contento. Gracias, Eddie, por compartir esta tarde con Jacqueline, obviamente, y con Gustavo, que me une una amistad de mucho tiempo. Voy a proceder a compartir la pantalla para una pequeña presentación bastante sencilla, básica, que preparé para esta tarde. Me permiten aquí rápidamente. Adelante. ¿Ahí ven la pantalla? No, todavía no se ve. Yo creo que sí te había dado para compartir, ¿no? Sí, déjame ver. Permíteme un segundo para ver si... Ahora sí. Ahora sí. Estamos entrando en tu computadora. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Adelante. De nuevo, gracias por compartir esta tarde y entrar en materia, yo creo que lo más prontamente posible. Pues Panamá, el 11 de marzo, sencillamente cambió nuestras existencias, nuestra cotidianidad. En mi caso particular fue una llamada que transformó la forma en la que veníamos viviendo, la cotidianidad y cómo nos sentíamos, cómo vivíamos, cómo nos proyectábamos en la comunidad corporativa e incluso en nuestras propias casas. Conceptos como cuarentena, decretos, resoluciones, pandemia, confinamiento, restricciones que significaban muy poco, hasta el 11 de marzo empezaron a tomar otro tipo de color y otro tipo de sabor. Heráclito, aproximadamente 2500 años atrás, se le ocurrió esta fabulosa y profunda cita: todo cambia y nada es. Heráclito seguramente estaba anticipando temas como los que estamos viviendo hoy día, que sencillamente eran inéditos, inusitados, y que el cambio iba a ser la recurrencia en toda nuestra existencia.
pero él va más allá y fue más allá. El nada es el componente ese de desinencia sobredramático, pero muy real. Estábamos muy dados a pensar que teníamos todo descifrado, donde la nueva ola tecnológica nos había dado las soluciones prácticamente a todo lo que vivíamos en temas de soluciones potables, viables y sostenibles para cómo vivíamos y cómo nos manejábamos. Pero eso obviamente quedó en evidencia que a partir del 11 de marzo en nuestro país, pues no fue así. Nada es. Hablé sobre la llamada del 11 de marzo y la llamada, de nuevo, tiene una connotación muy particular porque fue de parte del presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, un buen amigo de infancia que me dice, Carlos, bueno, no me dijo Carlos, me dijo Carlitos, como me conocen la mayoría de mis amistades, me dice, Carlitos, me acaban de cerrar mi restaurante. Y yo categóricamente le dije que eso era un exabrupto legal. Le grité prácticamente, le hice despertar, le dice, Mario Luis, eso no es así. Esto seguramente es un ajuste temporal, durará 4 o 5 días, están limpiando, te obligarán a lo mejor a limpiar un poco los aires acondicionados de tu local y reacomodas las sillas y vuelves a abrir en 4 días, tranquilo. Eso fue el 11 de marzo. Hoy día, 17 organizaciones después, estamos todavía batallando entonces duramente en la instalación de protocolos, la promoción de nuevas prácticas, la migración hacia la forma en la que estamos quizás guiados a vivir en los próximos meses hasta que por lo menos aparezca la vacuna. Y la pausa se da de manera obligada. Para algunos libertarios es posible que haya sido difícil porque la cuarentena, ajustes, decretos y eventualmente cierres va en contra a lo mejor del principio de libertad ciudadana. Sin embargo, como ya es conocido, pues nunca habíamos vivido algo como lo que estamos viviendo hoy. Y la cuarentena nos golpeó, nos afecta mental y espiritualmente e incluso socialmente, ni hablar de la parte económica. La pandemia rápidamente se tradujo en dolor. Estamos hablando de 1.600 y tantos panameños, panameñas residentes en Panamá que ya han perdido la batalla por la vida. Hay hambre en Panamá como nunca había visto en reciente memoria, por lo menos. Y el desempleo seguramente a final de este año llegará no solo a doble dígito, sino seguramente excederá el 22 o 23% según nuestros cálculos. Pero esto también pasará. Y yo creo que a veces nos enfocamos mucho en ese sentir de que la permanencia nos ocupa entonces en la cotidianidad hoy. No, señores y señoras, esto también va a pasar. Nueva Zelanda, por ejemplo, ya está libre del virus, tiene 100 días de estar libre de contagios locales. Sin embargo, la vacuna, como algunas autoridades lamentablemente han hecho referencia en numerosas intervenciones, no puede ser el objetivo final de solución del tema. No podemos esperar a que la vacuna aparezca para entonces volver o retomar o inventar. Yo no siento, particularmente hablando, que es buena idea retornar, ni retomar absolutamente nada. Yo creo que es el momento para inventarnos, para hacernos, para soñarnos y sentirnos de otra manera y desde otra perspectiva. Volver a lo que fue febrero del 2020 llevaría a otro tipo de ribetes que seguramente atacarían el medio ambiente, no respetarían a lo mejor la justicia, ni mucho menos a lo mejor la reputación y credibilidad de individuos y de corporaciones. El más grande desafío sería el que estamos conviviendo, sanitario, lo social y lo económico. La pausa ha servido para ratificar realidades en Panamá, un país que se jactó por mucho tiempo de ser el más rico en la región, de crecer por 30 años consecutivos sin parar, pero que lamentablemente terminó siendo el más desigual también en la región, y que en asuntos como salud y educación sencillamente estamos considerablemente detrás de donde deberíamos estar. Ha revelado otras tantas realidades que preferíamos quizás ignorar. El hecho de que nuestra educación fuera un obstáculo realmente, y lo sigue siendo todavía, para atraer esa inversión extranjera tan necesaria y tan buscada por tantos en la región, nos hace ser menos competitivos al final de la tarde. Eso fue lo que la pandemia nos ha despertado y nos ha revelado ser. Y para poder ir hacia un lugar especial tenemos que saber dónde estábamos y dónde estábamos específicamente pues en febrero del 2020. Para febrero de 2020 ya estábamos poco por encima de 7 puntos porcentuales, 7% en materia de desempleo, que era el número quizás más alto en mucho tiempo. O sea, esto es previo a la pandemia, previo a la implosión social y económica que estamos viviendo. Nuestra proyección es que para finales de este año vamos a estar en casi 24% de desempleo. Y eso está sustentado en base a la actual suspensión de contratos, que ya están en 277.000 contratos suspendidos, y el aumento de casi 300.000 personas en el sector informal. Para finales de este año es muy probable, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, que Panamá tenga 800.000 personas en el sector informal.
La fuerza laboral total del país es 1.9 millones de personas. Así que imagínense la mitad de Panamá en el sector informal. El crecimiento proyectado no mayor a 3.8% venía pues por la CEPAL, por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Nuestra proyección desde Fidinem Financial Services es una contracción del 12%. Y cuando hablo de contracción no es dejar de crecer, es reducción del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de casi 7.000 millones de dólares en reducción en producción. El país ha estado cerrado por 5 meses. El IMAE, el indicador mensual de producción económica, de la actividad económica, cayó 37% a mayo. Eso nada más es un número que apunta hacia una desaceleración de por lo menos un 6%. El endeudamiento público es otra preocupación recurrente. Estábamos en 40% del Producto Interno Bruto, estamos hoy en 53% con los 6.000 millones de dólares que nos hemos apalancado producto de la pandemia. Panamá no tiene un banco central, Panamá no tiene la capacidad de imprimir moneda, Panamá lamentablemente se tiene que endeudar porque no estamos pagando impuestos, tampoco porque el país está cerrado. Por eso la necesidad de la que tan brillantemente hablaba Jacqueline Byrne es abrir, es gestionar de nuevo el país para poder cobrar impuestos, para poder entonces seguir reactivarnos económicamente. La proyección de Fidinem es que para final de año vamos a estar en 60% endeudamiento contra el Producto Interno Bruto. Ya hablé del sector informal, algo que muy pocos conocían quizás, incluyéndome hasta la llamada aquella que les hablé de marzo 11, 86% de las empresas en Panamá son micro, pequeñas o medianas empresas. 86% se traduce en casi 90.000 empresas. Que lamentablemente el 50% están contemplando no retornar, no regresar o sencillamente pues modificar sus modelos de negocios para poder subsistir. La mayoría de los economistas a nivel mundial anticipan que esta recesión será prolongada, el 70% de los encuestados a nivel mundial, y que no necesariamente va a desembocar en una implosión de magnitudes escandalosas o que lleve realmente al desorden a lo mejor que se anticipaba en lo social principalmente. Ojalá podamos entonces llegar a ese punto de recuperación en el Producto Interno Bruto en el 2021 y atacar entonces los desafíos que nos van a sorprender o nos van entonces a seguir en lo que sigue en los próximos años. Mi lista de desafíos es muy particular, creo que la voy a caminar lo más rápidamente posible. Entre los desafíos que se nos avecinan, la demanda, la capacidad del panameño o la panameña residente en Panamá de comprar, de gastar, de invertir, visiblemente menoscabada. Según la CEPAL, hemos echado hacia atrás 15 años en lo que concierne, por ejemplo, a la eliminación de la pobreza, y la clase media, que ya venía dando tumbos con un nivel de apalancamiento altamente sensible, lamentablemente no tiene la capacidad hoy día ni la tendrá en el futuro cercano de comprar y de gastar. Hay que ponerse creativos entonces con el tema de la demanda y de allí entonces derivar la innovación y lo que el mercado a lo mejor necesita y está exigiendo para entonces suplir esa exigencia laboral, por ejemplo. El otro desafío es la liquidez. Muchas empresas lamentablemente venían abusando de temas como la deuda, veníamos todos viviendo una desaceleración económica importante y por ende la liquidez ahora se convierte en ese as bajo la manga que muchos en el sector corporativo y comercial lamentablemente no tienen. Sin embargo, de nuevo, hay formas de enfrentar estos desafíos y eso voy a hablar en los próximos minutos. Tecnología. Panamá, de nuevo, se jactó por mucho tiempo de ser hub tecnológico, hub logístico, hub bancario, hub científico incluso. Pero la tecnología en cosas tan fáciles y tan sencillas como, por ejemplo, e-commerce, nos asustó. Salió la pandemia a asustarnos profundamente, tomó prácticamente 6 semanas que las empresas más reconocidas de distribución o de venta de electrodomésticos, por ejemplo, de materiales de construcción, levantaran sus plataformas porque habíamos descuidado algo tan básico como precisamente el comercio electrónico. Los desafíos en Panamá incluyen las leyes e impuestos. Van de la mano. Ojalá que podamos no solo tener las mejores leyes, sino aplicar las mismas. Y en materia impositiva, pues encontrar la forma en la que la motivación o el incentivo fiscal se convierta para empresarios en una alternativa para lograr otro tipo de inversión y de crecimiento. Tenemos que encontrar la forma que nuestros impuestos trabajen para nosotros y por nosotros. Para eso se necesita años de concienciación y años también de rendición de cuentas más responsable.
en transparencia, con tranquilidad, con reportes automatizados, que es el siguiente desafío, la automatización, en la cual muchas empresas tienen que apostar para poder competir y transformarse eficientemente. Y cierro con 2 desafíos que son pero esenciales y van al core de lo que necesitamos hacer para transformarnos. La gente, el talento, el recurso humano, cómo manejarlo, cómo incentivarlo, cómo leerlo, cómo sentirlo en tiempos de pandemia y post-pandemia, va a ser muy determinante en preservar los talentos clave para las organizaciones, en poder promover cultura organizacional que sea mucho más consciente y diferente y que termine en actitudes y aptitudes que transformen organizaciones. Es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo. Es uno de los más grandes desafíos que vamos a estar encarando. Cómo la gente, de nuevo, regresa a puestos de trabajo, regresa a sus plazas que ya habían tenido, con una actitud diferente, en medio de miedos, a lo mejor incertidumbre definitivamente, salud mental, salud física, y todo lo que nos está ahora mismo pues reglamentando nuestra existencia desde el distanciamiento social hasta la higiene constante. Son desafíos recurrentes, constantes, pero hay formas de atacarlos, que ese es el fundamento de esta presentación. ¿Cómo atacamos la demanda? Solo el pensamiento crítico, solo la innovación nos van a llevar en un sendero de crecimiento. Y aquí es obligante el alto. La innovación no necesariamente es inventar o hacer algo de la nada. Eso pocas veces pasa en generaciones. Pero sí podemos quizás modificar lo que hacemos para que sea más eficiente. Hacernos nosotros diferentes en la forma en la que damos servicio, por ejemplo, cómo lo ofrecemos, si somos más eficientes, si apostamos a una tendencia cultural también innovadora, donde la gente no tenga miedo de equivocarse. En Panamá, particularmente hablando, vivimos constantemente con miedo de equivocarnos. Y las empresas que se vayan a distinguir en el futuro van a ser aquellas que apuesten a métodos diferentes y metodologías diferentes a las que tenían en febrero de 2020. Eso usualmente viene de la gente. Así que alimentando innovación, promoviendo premios y bonificaciones a la gente que está metida en la línea, podemos seguramente aumentar demanda. Encontrar que las personas nos prefieran, nos busquen basados en hacer las cosas diferentes. ¿Cómo se enfrenta el tema de la ausencia o falta de liquidez? Hablando con sus expertos, hablando con Eddie Silvera, levantando el teléfono, hablando con sus banqueros, hablando con las personas que están en el medio, hablando. Tienen que encontrar el tiempo para dedicarle el esfuerzo y la asignación de un espacio para poder escuchar y leer literatura sobre expertos en materia de liquidez. No solo el banco, están los mercados de capitales, están los accesos a estructuras diferentes, va a venir la ley de modernización del sistema financiero, donde va a haber crowdlending, crowdfunding, y todas estas estructuras que nos van a llevar hacia otro sendero de crecimiento. Tecnología va muy de la mano con consultores y literatura. Hay mucha literatura allá afuera sobre plataformas tecnológicas, digitales, apps, pero eso no es suficiente. Hay que ir de la mano entonces con la inquietud, con el deseo de aprender y de convertir la tecnología en una diferenciación categórica, comparativa y competitiva de la mano de personas que lo sepan hacer, usualmente consultores. Las leyes. Hay que estar cerca de lo que pasa en lo cotidiano. En Panamá, los últimos 90 días se han pasado numerosos decretos, resoluciones y leyes. Me ha tocado la oportunidad, la bendición o el castigo divino de estar involucrado en 6 diferentes mesas de negociaciones, de la mesa tripartita por la promoción económica y laboral hasta las mesas con el Ministerio de Economía y Finanzas para el replanteamiento económico. Y créanme que hay que estar leyendo, hay que estar presentes, hay que estar muy pendientes, más allá de lo que la Asamblea de Diputados proponga, que haya participación ciudadana y que haya un involucramiento. El tiempo de esta vida nuestra que nos ha cambiado para siempre nos obliga a salir de la comodidad. Yo sé que muchas veces hemos dicho, dejemos que el diputado haga o dejemos que el gobierno haga o sencillamente nos prestamos para la crítica. Ahora la crítica tiene que ir de la mano de la propuesta, incluyendo en áreas tan sensibles como lo legal. Las leyes de un país determinan la seguridad, no solo la jurídica, sino también la paz. En temas de impuestos, reitero, las propuestas están allí. Temas como, por ejemplo, el CAIR, que recientemente fue suspendido por 2 años, creo, si mal no recuerdo, casi 3 están en negociación. Eso fue una propuesta ciudadana. La eliminación del CAIR por 3 años fue una propuesta que nació de la mesa de trabajo de un chef, de un cocinero.
aquí en Panamá. Así se dio, hace 3 meses. Y las anécdotas sobran de cómo llegó hasta el escritorio de Héctor Alexander para que pasara a ser ley de la República. ¿Cómo atacamos el desafío de la gente? Las profesiones que conocíamos como tradicionales van a desaparecer y eso está ya más que trillado y determinado. Ingenieros en computación, ingenieros en sistemas, diseñadores gráficos, analistas financieros, en fin. Todas esas profesiones que se van a necesitar tenemos que desarrollarlas a través de convenios, a través de innovación y a través de acercamientos con los institutos principales de educación en Panamá, Universidad Tecnológica, Universidad de las Américas, Universidad de Panamá, para que la gente se prepare diferente, donde oferta y demanda entonces se puedan suplir, se puedan sentir y se puedan complementar, para que el país vaya en un sendero de crecimiento. De lo contrario, nuestras empresas seguirán estancadas y lamentablemente estarán destinadas a desaparecer si no podemos capacitar de manera diferente a nuestra gente. Y finalmente, actitudes y aptitudes, recursos humanos. Lo hemos hablado en numerosas ocasiones. El libro de Angela Duckworth se llama Grit. Grit es tesón, es perseverancia. Y yo me atrevo a decir, en lo que he visto en los últimos 4 meses, de estar lidiando con dueños de restaurantes, de bares, de pequeños negocios que van a cerrar, muchos de ellos, el grit del panameño y de la panameña es diferente. El tesón del panameño y la panameña, empresarialmente hablando, es único. Y en eso tenemos entonces una enorme ventaja en aptitud y actitud para cambiar. ¿Cuál es el marco para que estos desafíos sean enfrentados? Colaboración, colaboración, colaboración. Si no podemos encontrar la forma de distanciarnos de agendas, de intereses, de pretensiones, Panamá, empresarialmente hablando, se va a estancar y seguirá estancado, y países como Costa Rica, Colombia, República Dominicana están listos para tomarnos y robarnos, vulgarmente hablando, el mandado. La economía circular, que era un tema que estudiábamos a lo mejor en MBAs o en cursos de posgrado, pues está aquí ya con nosotros para quedarse. Es la realidad del día a día. Es cómo nos apoyamos, cómo nos entendemos, cómo todo va dando vuelta para el beneficio del círculo en el que estamos económicamente hablando. Impacto real en lo empresarial. Y con esto tengo que hacer el alto también y recomendar lectura. El libro de Morgan Simon se llama Real Impact y toca precisamente en lo que tanto Jackie Byrne y Gustavo Manrique han comentado hoy. Para poder llegar al impacto real de lo empresarial, tenemos que ir mucho más allá del stakeholder tradicional, de esa persona que era accionista y esperaba un cheque de dividendos o una ACH. De esa persona que a lo mejor apoyaba responsablemente y sentía entonces que ya era una buena empresa, un buen ciudadano corporativo. Pues no, hay que buscar otro tipo de impacto, uno que respete el medio ambiente, que respete los derechos humanos y que respete la igualdad de todos ante temas como la ley o ante el desarrollo educativo de cada quien. Impacto real, real impact en lo empresarial. De lo contrario, ¡hey! ¡Don Germán! Un abrazo. Para saludar al ingeniero Germán Byrne, bienvenido, ingeniero. Nos alegra mucho que estamos. Todos. Qué bueno verlo con mucha salud, muchas gracias. Qué bueno por estar aquí. Terminando mi terapia del día. Viene cansado. Qué gustazo verlo, ingeniero. Qué bueno. Continúen. Me apuro. Adelante, Carlos. El marco necesario para ejecutar el nuevo mundo empresarial llama para una filantropía diferente. La filantropía que va más allá también del cheque, que va más allá del compromiso, quizás el mero estético. Llega un momento donde la filantropía tiene que ser de impacto y tiene también que exigir la rendición de cuentas de organizaciones sin fines de lucro. Y tiene que rendir cuentas al banco, y tiene que rendir cuentas al canal, y tiene que rendir cuentas a todos en la sociedad para que realmente la filantropía tenga un impacto diferente. Y mi conclusión final es que vamos hacia una economía social de mercado. Esa economía tradicional donde salíamos al capitalismo salvaje, de buscar a toda costa esa ganancia, que lastimara incluso, que explotara a niños a lo mejor que estaban en una fábrica, en un sweatshop. Esos son temas que tienen que terminar y que van a terminar producto de esta gestión que estamos emprendiendo en medio de una pandemia y posterior a una pandemia. Es una economía diferente, es un modelo económico que va a distanciarse de lo tradicional y de lo que era para convertirse en un auténtico cambiante social. Algunas empresas van a cerrar, algunos modelos de negocios no son sostenibles, pero la economía circular y colaborativa nos va a llevar adelante.
siento que apostar por la tecnología es un elemento que nos va a ayudar y las plataformas tecnológicas llegaron para quedarse. Apoyemos lo local. Jackie Byrne, apoyemos lo local. Me copio de nuevo. Mira, es como si me hubiera copiado de tu presentación. Apoyemos produciendo lo local, la innovación y la humanidad, el humanismo, en alianzas público-privadas, donde todos los participantes, el sector empresarial, el sector privado y el gobierno podamos actuar, incluso con el sector non-profit, de la mano para lograr grandes cosas. Entender que detrás de cada dificultad hay una oportunidad. Entenderlo y sentirlo y aceptarlo. Ver esto de nuevo como algo pasajero que venga y que traiga beneficios a futuro. Y termino con Heráclito. 2500 años atrás lo dijo, hoy lo decimos, que todo cambia, todo cambió, y nada es ni va a ser como solía ser. Gracias. Gracias, Carlos. No, excelente presentación como la de todos. La verdad que de lo que nos llevamos, yo creo que lo que comentabas, hay muchos temas que también Jackie y Gustavo comentaron, pero yo quería compartir con ustedes el tema de innovación, como tú dices, hay que equivocarse, quizás equivocarnos en pequeño para no hacer altos impactos que dañen a una empresa por un lado. Hablaste mucho, yo creo que los capitales están, o sea, es lo que tú dices, lo que falta son los emprendedores y las ideas. Yo estuve hace poco en una charla con un experto consultor a nivel internacional y él nos decía eso. Oye, lo que falta en verdad, capital abunda, capital hay lo que tú quieras, lo que falta es las ideas, el emprendimiento, y él decía que eran dos temas importantes en un emprendimiento, el tiempo y el equipo. Y aquí hemos hablado, tanto Jackie como Gustavo, como tú han hablado mucho de las personas, y yo iría más allá, no solo el recurso humano, sino los líderes. O sea, es la necesidad de ese cambio de liderazgo, y lo que tú decías también, y lo decían los demás, es la economía social. O sea, ya no se puede pensar en individualismos, hay que pensar en bienes comunes, comunidades. Eso lo mencionaron también ustedes tres. O sea que yo creo que eso es clave y esa es la nueva tendencia para ser exitosa cualquier empresa. La empresa que premie solo el individualismo, ya eso ya es más que trillado y van a tender a desaparecer. Creo que esta es una visión bien realista y urge la necesidad ya de hacer ese cambio que es tan necesario y la apertura de bloques que tanto se necesita de este lado. Bueno, yo creo que con esto el tema de tecnología también mencionaste que también hay que saber cómo diferenciarse. Y ahí está donde está la innovación, inclusive lo que tú hablas de la demanda. Porque yo he visto empresas ahora en temas de delivery, el e-commerce, el acceso digital, la virtualización, usar los canales digitales para accesar. Yo creo que la tecnología ya venía, la pandemia ya lo ha acelerado y eso también lo hemos hablado en otros webinars, no solo con ustedes. O sea que yo creo que lo que me gusta es que hay muchas coincidencias entre los tres panelistas y me encanta hacerlo de esa manera. Bueno, el público manda muchas felicitaciones, excelentes presentaciones, la verdad que agradece tener este panel de lujo que tenemos el día de hoy. Tenía algunas preguntas, pero por temas de tiempo quizás, lo único que yo les pediría a cada uno de ustedes, nada más en menos de un minuto que me digan las 3-4 palabras claves que necesitamos para que las empresas sean exitosas y vayan evolucionando y cambiando en este nuevo círculo que tú mencionabas de aquí en adelante. Entonces, con eso terminamos. Y después le voy a pasar la palabra a Alberto Javiles, que es nuestro vicepresidente ejecutivo de la Benebrit Panamá a nivel regional también, para que nos dé unas palabras de cierre. Entonces, nada más para ver si nos pueden dar en menos de un minuto, Jackie. Comenzamos con Jackie en ese orden, después Gustavo y Carlos. Y con eso cerramos. Bueno, yo pienso que comenzamos por donde comenzó mi presentación, se da mucha solidaridad, mucha empatía en estos tiempos. El tema hay que comenzarlo, las empresas tenemos que estar conscientes de la realidad de todo nuestro entorno, tanto económico como laboral, y tenemos que apoyar entre nosotros, siempre en lo local. Ese es mi consejo para todos allá afuera. Gracias, Jackie. Y oye, te iba a decir, me encantó ver al ingeniero, a tu papá. La verdad que todos estamos felices de verlo que está haciendo su ejercicio y verlo que inclusive participó unos minutitos con nosotros. Mándale de nuevo nuestros abrazos y la verdad que siga con su recuperación. Muy contentos de verlo. Adelante, Gustavo. Bueno, Eddie, yo voy a terminar con una reflexión un poco para dejar el debate abierto. Ese concepto de consumo local
puede ser una falacia. El consumidor no consume local. El consumidor consume lo que es útil, lo que satisface su necesidad, lo que le habla a su corazón, lo que se conecta emocionalmente, lo que atiende sus expectativas. Si eso viene de la India, eso es lo que voy a consumir. Entonces, solamente para dejar claro que consume lo local no es un lema. Consume lo local tiene que ser un compromiso de las empresas locales de hacerlo mucho mejor y ser mucho más hábiles que los productos que vienen de afuera. Así que cuidado con los lemas porque por ahí no avanza la cosa. El consumidor no es leal, el consumidor es bien exigente. Así es, y sobre todo conectado con sus emociones, ¿no? Adelante, Carlos. Y yo, de nuevo, la colaboración creo que tiene que reinar, tiene que imperar. Creo que tenemos que encontrar la forma, los panameños, las panameñas, los residentes en Panamá, de desarrollar confianza. Creo que es una palabra que nos ha costado muchísimo llegar en estas diferentes mesas en las que me ha tocado estar. He notado cómo todavía tenemos una desconfianza, pero absurda en cómo va a venir la otra persona, con qué agenda, por dónde es que viene, cómo lo leo, cómo anticipo, y son jornadas que son tan desgastantes. Entonces yo creo que si trabajamos en colaboración, con confianza, distanciándonos de nuevo de agendas que a lo mejor pretendan otro tipo quizás de alcances, el político, el económico, quizás hasta la agenda socioeconómica que el país quiera dictar, definitivamente vamos a tener una posición de ser más competitivos y crecer más rápido y recuperarnos más rápido. Yo creo que en esa bondad y en esa nobleza que nos ha distinguido como país, siempre pues apelando a los mejores valores y a la nobleza de cada quien, definitivamente Panamá va a estar mejor en un futuro cercano y vamos a estar bien en los próximos años. Gracias, Carlos. Transparencia, como tú bien dices, y confianza. Con eso ya le paso la palabra a Alberto Javiles para que haga el cierre. Alberto es director regional de UNAIBRID y también participante de la Junta Directiva de UNAIBRID Panamá y que nos apoya mucho con estos eventos. Adelante, Alberto, para cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eddie. Jackie, un gusto. Gustavo y Carlos, un gusto. Y esto se puede reducir en pragmatismo y colaboración. El barco es de todos y no podemos dejar que se hunda. Todos tenemos que remar junto a este enorme y bello barco que se llama Panamá. Se los digo como extranjero que vivo en Panamá hace 10 años, enamorado de este país. Heródoto, que es el padre de la historia, dijo que él se apoyaba en la verosimilidad apelando al sentido común. Y toda la frase y toda la reunión del día de hoy ha sido basada en frases apegadas al sentido común. Empecemos por Gustavo, que dijo que los feos no tenemos remedio, y es cierto, los feos estamos condenados, pero también tenemos que ver el cómo países que han sido destruidos o que han crecido sin recursos naturales, hoy son potencias mundiales. Y son potencias mundiales en base al trabajo mancomunado de su población, que aprendiendo de su situación, han llevado a buen puerto este barco. Panamá tiene muchísimas ventajas, las ya constituidas. Tiene, por ejemplo, el centro financiero, el Hub de las Américas, 2 canales, 2 costas, buen nivel gerencial. Nadie apostaba por la gerencia panameña cuando se recibió el canal, y no solamente que lo llevó, sino que lo amplió. Panamá no tiene terremotos, Panamá no tiene huracanes, Panamá no tiene volcanes activos destructivos. Competitivamente estamos en el camino hacia lograr una proyección de país que todo el mundo desea para el gran país que es Panamá. Confianza se necesita, liderazgo, hoja de ruta, sí. No es el compromiso de un hombre o no es el compromiso de un partido, es el compromiso de una sociedad decidida a seguir haciendo de Panamá un país enorme y un país pujante. Vean ustedes, aunque lamentablemente, Jackie, yo te voy a pedir que le digas a tu papá que me dio muchísimo gusto verlo por muchos motivos, porque
él demuestra lo que es la lucha, él demuestra lo que es vencer adversidades, una enfermedad tan, pero tan mala como la que a él le tocó vivir, y míralo ahora, sonriendo. Y tu papá ha hecho grandes obras por este país. De hecho, yo vivo en una de sus obras. Vivo en el PH Torre del Sol, y cada vez que lo veo, digo, cónchale, qué bien hechas están estas paredes, porque cada vez que taladro, mira, me cuesta mucho. Es decir, tenemos talento, pero el talento no se compra solamente porque diga hecho en Panamá, como bien dijo Gustavo. El talento, el hecho en Panamá tiene que venir acompañado con calidad, con perseverancia, que mi producto sea mejor que el costarricense o que el colombiano, que mis doctores sean tan o mejores que los de Houston. Eso es lo que va a hacer, lo que va a seguir haciendo a este país grande. Gracias, Eddie, en serio, gracias, Jackie, gracias, Gustavo, gracias, Carlos. Si estaba enamorado de Panamá después de esta conferencia, lo estoy más ahora todavía. Muchísimas gracias. Ok, gracias, Alberto. Entonces, gracias a todos, gracias, Carlos, Jackie, Gustavo. Después les mando la grabación. Quería comentarles rapidito, antes de que salgamos, tenemos dos eventos muy especiales para las próximas 2 semanas bajo este formato de Stay Home and Learn. Tenemos a Joey Levy y Gabriel Dutari en camino de vuelta a la rentabilidad para el martes 18 de agosto a las 5 de la tarde. Y después tenemos un evento muy bonito y muy especial que se llama, en donde invito a Carlos, Jackie y Gustavo, los invito para que nos acompañen, que se llama Tener una enfermedad no significa estar enfermo. Historias de esperanza, lucha y gratitud, donde va a estar Leslie Ducret de Fanlic hablando del tema Fanlic, va a estar Galit Roysenthal hablando del tema de Fundatami, y Danila Sigal, que es nuestra invitada internacional próxima, una ejecutiva de Procter que fue detectada de cáncer, le dieron 6 meses de vida y tiene 18 años, ahora es una artista reconocida internacional, y tienen historias inspiradoras que podemos compartir. Los esperamos a todos. Y bueno, nuevamente muchas gracias y hasta luego. Con eso damos terminada la sesión. Hasta luego. Gracias. Gracias. Salud. Chao.